La iglesia estaba abarrotada aquella noche. Las luces del escenario proyectaban un resplandor dorado sobre el altar, que se reflejaba en los rostros emocionados de la multitud. La misa había sido impactante, al menos así lo comentaron todos. La gente había llorado, algunos habían caído al suelo sobrecogidos por algo que parecían no poder controlar. Las manos se alzaron, las voces se elevaron, las palabras proféticas resonaron en la sala. El predicador, con una voz llena de fervor, habló de un tiempo nuevo, de señales, de promesas que Dios estaba liberando en ese mismo momento. Delante, un grupo de jóvenes oraba intensamente. Algunos temblaban, otros hablaban en lenguas, y en medio de ellos estaba él, aquel que durante años había creído estar exactamente donde Dios quería que estuviera. Pero aquella noche, algo se rompió en su interior. El peso de lo que estaba ocurriendo a su alrededor le pareció de repente diferente. Siempre había estado allí, siempre había participado, siempre había buscado más de Dios, pero algo en lo más profundo de su corazón empezó a inquietarle. Un pensamiento le llegó como un susurro persistente, algo que nunca se había atrevido a cuestionar. ¿Y si todo esto no significa nada para Dios? Su corazón se aceleró, sus manos se enfriaron. Intentó ignorarlo, trató de convencerse de que solo era un ataque, una duda infundada. Después de todo, había dedicado su vida al ministerio, predicaba, rezaba, ayudaba a la gente, era respetado como un siervo fiel. Pero aquella noche, por primera vez, sintió miedo. No un miedo cualquiera, sino un miedo que provenía de un lugar profundo, como si una verdad incómoda estuviera a punto de ser revelada. Intentó volver a la oración, intentó reconectar con el fervor que le rodeaba, pero algo parecía impedírselo. Por primera vez, sintió que repetía gestos, que seguía un flujo que ya conocía bien. Aquellas palabras, aquellas expresiones de fe, todo parecía mecánico, como si estuviera representando un papel que había interpretado durante años sin darse cuenta. El servicio seguía su curso, y los gritos de aleluya y gloria a Dios se mezclaban con la intensa música que llenaba la sala. Pero en su interior, el ruido era distinto. Una sorda y creciente inquietud que parecía cuestionar todo lo que había hecho en nombre de Dios. Si cerraba los ojos, podía recordar las veces que había predicado, la gente que había acudido a él en busca de consejo, las noches en vela preparando sermones, el peso de la responsabilidad que cargaba. Pero ahora, una duda persistente se deslizaba en esos recuerdos. ¿Estaba Dios realmente en todo esto? ¿Estaba, después de todo, montando un espectáculo? El servicio terminó en un momento álgido, con gente exultante, abrazos emocionados y testimonios de experiencias profundas. Él sonrió, saludó, charló, cumplió el papel de siempre, pero por dentro sentía que algo había cambiado. La duda no desaparecía. De camino a casa, conduciendo solo por las calles vacías, un peso comenzó a asentarse sobre él como nunca antes lo había sentido. De la nada le vino a la mente un versículo, como si alguien se lo hubiera susurrado directamente al oído. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Su corazón se aceleró. Conocía ese pasaje. Lo había predicado antes. Se lo había explicado a mucha gente. Pero de repente ya no parecía una advertencia lejana, algo para los otros. Ahora sonaba como una sentencia, como si fuera dirigida a él de forma personal, cortante. Sintió un escalofrío. ¿Y si al final toda su vida había sido una piadosa mentira? Aparcó delante de la casa, pero no pudo salir del coche. Sus manos seguían en el volante, apretando con fuerza, como si eso pudiera detener el torbellino de pensamientos que lo asfixiaba. Intentó rezar, pero las palabras parecían vacías, ingrávidas, como si no hubiera nadie al otro lado para oírlas. Aquella sensación era nueva y aterradora. Durante años había creído que conocía a Dios, que estaba en comunión con Él, que su vida era un testimonio vivo de fe. Pero ahora, sentado allí, en el silencio sofocante del coche, se sentía distante, como si hubiera pasado toda su vida hablando con alguien que nunca respondía realmente. No era falta de fe,
No era cansancio. Era la aterradora convicción de que todo lo que había hecho no tenía que ver con Dios, sino consigo mismo, sobre su imagen, su estatus, su deseo de ser reconocido como un hombre de Dios. La idea le golpeó como un puñetazo en las tripas. ¿Y si Dios nunca le hubiera conocido? El peso de aquellas palabras era insoportable. Abrió la puerta del coche y se apresuró a salir, tratando de escapar de su propia mente. El aire de la noche era frío, pero el pecho le ardía por la creciente ansiedad. Caminó hasta la entrada de la casa, pero no pudo entrar. En lugar de eso, se sentó en el escalón, sujetándose la cabeza entre las manos, sintiendo que su respiración se volvía agitada. Nunca se había sentido así. Siempre había estado seguro de que estaba a salvo, de que Dios lo utilizaba. Pero ahora todo parecía incierto. Pensó en los milagros que había presenciado, en las profecías que había pronunciado, en las veces que había sentido la presencia de Dios en medio de los servicios. Pero, ¿y si todo eso no era suficiente? ¿Y si, al final, lo había hecho todo para ser visto, admirado, exaltado? El silencio de la noche parecía responderle con una verdad que no quería aceptar. La fe no tenía que ver con lo que hacía, sino con quién era ante Dios cuando nadie lo veía. Se levantó despacio, entró en casa y cerró la puerta tras de sí. El entorno familiar le pareció extraño, casi irreal. Cada mueble, cada objeto en su lugar habitual, pero nada parecía igual. La sensación de malestar era tan fuerte que resultaba física, como si un peso le oprimiera el pecho. Fue a su habitación, se sentó en el borde de la cama e intentó rezar, pero las palabras no le salían. Por primera vez, sintió que no sabía cómo hablar con Dios. Todo lo que antes había sido automático ahora parecía artificial, como si en realidad nunca lo hubiera hecho de la manera correcta. Sintió un nudo en la garganta. ¿Le había escuchado Dios alguna vez? ¿Había estado hablando solo todos estos años? La duda le carcomía como un veneno. Siempre había creído que su vida era una misión. Siempre se había visto a sí mismo como un hombre apartado para hacer la obra de Dios. Pero, ¿y si todo aquello no hubiera sido más que religiosidad vacía? Cogió la Biblia que siempre dejaba en su mesilla de noche. La abrió al azar en un intento desesperado por encontrar algún alivio, alguna respuesta que disipara aquella silenciosa desesperación. Pero sus ojos se posaron exactamente en el versículo que había estado resonando en su mente desde que salió de la iglesia. Mateo 7:21-23. Lo releyó despacio, sintiendo cada palabra que ya conocía también, pero que ahora parecía clavarse como un juicio personal. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Nunca había sentido tanto miedo en toda su vida. Cerró los ojos, intentando luchar contra la verdad que se imponía con cruel claridad. Si moría aquella noche, escucharía aquellas palabras. Le miraría Jesús a los ojos y le diría que nunca le había conocido. La posibilidad de estar equivocado toda su vida era insoportable. Por primera vez, no tenía respuestas. Por primera vez, todo lo que sabía parecía no significar nada. Cerró la Biblia con manos temblorosas y se quedó allí, mirando al vacío. Su mente giraba en espiral, repasando cada momento de su viaje cristiano. Los servicios, los ministerios, los momentos de intensa emoción en el altar. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra persona. Nunca se había cuestionado así su fe. Siempre había estado seguro de que estaba salvado, de que era el centro de la voluntad de Dios. Pero ahora, todo lo que podía pensar era, ¿y si nunca lo conocí realmente? El pensamiento era insoportable. Se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación, sintiendo el peso aplastante de la duda. Intentó convencerse de que solo era un ataque, un momento de crisis que pronto pasaría. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Era diferente. Era una llamada para ver algo que nunca había querido ver. La verdad era que, durante años, se había preocupado más por su reputación que por su intimidad con Dios. Quería ser visto como un hombre de fe. Quería que la gente dijera que estaba ungido, que tenía un ministerio poderoso. Y lo consiguió. La gente lo admiraba. Hablaban de cómo Dios lo usaba. Pero, ¿y Dios?
¿Qué decía Dios de él? ¿Lo veía como un siervo fiel o solo como alguien que aprendió el lenguaje correcto, los gestos correctos, pero nunca entregó realmente su corazón? La pregunta le golpeó como un mazazo. Pensó en las veces que había preferido la actuación a la verdad, las veces que había ensayado bellas palabras para oraciones que deberían haber sido espontáneas, las veces que sonrió y dijo que estaba bien, cuando en realidad se sentía vacío. La verdad era que, en el fondo, temía que si le quitaban todos los títulos, toda la admiración, todo el estatus, no le quedaría nada. Y ahora, por primera vez, se enfrentaba a esa posibilidad. Sintió un nudo en la garganta, como si le hubieran expuesto de una forma que ya no podía ignorar. Toda su vida le habían enseñado sobre el arrepentimiento, sobre la importancia de entregarse verdaderamente a Dios, pero ahora se daba cuenta de que nunca lo había hecho realmente. Siempre había algo que se interponía en su camino, la necesidad de ser aceptado, de ser considerado espiritualmente fuerte, de estar a la altura de las expectativas de la gente. Pero, ¿y Dios? ¿Tenía él realmente el primer lugar en su vida? Se arrodilló en el suelo de su habitación, no porque quisiera, sino porque ya no podía mantenerse en pie. La sensación de vacío era abrumadora. No había cámaras, ni público, ni nadie a quien ver. Solo él y Dios. Y, por primera vez, no trató de impresionar, no trató de encontrar palabras hermosas o crear un momento que pareciera espiritualmente significativo. Por primera vez, se quedó allí en silencio, sintiendo el peso de su propia insuficiencia. Fue allí, en ese profundo silencio, donde algo empezó a cambiar. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado tan ocupado haciendo cosas para Dios que nunca se había parado a conocerle de verdad. Hablaba de él, enseñaba sobre él, pero nunca lo buscaba, sin interés, sin segundas intenciones, sin esperar nada a cambio. Siempre había un sermón que preparar, una respuesta que dar, una responsabilidad que cumplir, pero ahora no quedaba nada, solo una cruda e incómoda certeza. Dios no quería nada de eso. No quería los discursos, no quería los ministerios, no quería las multitudes impresionadas. Dios quería su corazón, y por doloroso que fuera admitirlo, nunca había renunciado a él por completo. Siempre se había guardado algo para sí, su reputación, su orgullo, su deseo de ser alguien en los círculos cristianos. Pero ahora, enfrentado a la ineludible verdad, se dio cuenta de que nada de eso importaba. Al final, lo que Dios quería era lo que él nunca había ofrecido, la entrega total. Sintió el peso de aquella revelación como una herida abierta. Era extraño darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había vivido dentro de la iglesia, nunca había conocido realmente a Dios de un modo íntimo. Conocía la doctrina, los principios, los versículos, pero no conocía a Dios mismo. Siempre se acercaba a Él con un propósito, esperando algo a cambio, ya fuera una dirección, una bendición, una respuesta. Nunca se trataba simplemente de estar con Él, sin intereses, sin peticiones, sin segundas intenciones. Darse cuenta de ello le dolió más que cualquier corrección que hubiera recibido. Durante años creyó que iba por buen camino, que su celo por la obra era prueba de su devoción, pero ahora se daba cuenta de que era posible servir a Dios sin pertenecerle realmente. Era posible hablar en su nombre, hacer milagros, predicar poderosamente y, al final, oír las palabras más aterradoras que alguien pueda escuchar. Nunca te conocí. Se quedó allí, arrodillado, tratando de asimilarlo todo, tratando de lidiar con la abrumadora sensación de haber perdido tanto tiempo viviendo una fe que no era del todo verdadera. Una fe construida sobre las apariencias, sobre el reconocimiento, sobre la búsqueda incansable de validación. Pero en medio del dolor, ocurrió algo inesperado. Por primera vez, sintió que estaba realmente frente a Dios. No por un culto cargado de emoción, no por una experiencia mística, sino porque por fin estaba siendo sincero. Por primera vez, no estaba intentando convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo, de que era espiritual. Simplemente estaba allí, roto, impotente, sin máscaras, sin títulos, sin excusas. Y extrañamente,
En ese mismo momento de mayor fragilidad, sintió algo diferente, algo que nunca antes había sentido. No una explosión de éxtasis espiritual, no un escalofrío ni una voz audible, sino una paz silenciosa, una sutil certeza de que, a pesar de todo, aún había tiempo. No podía explicarlo, pero en aquel momento algo cambió en su interior. No era un sentimiento abrumador, no era una manifestación visible, sino una convicción interior, profunda e innegable. Por primera vez, se dio cuenta de que Dios no le pedía perfección, rendimiento o reconocimiento. Dios nunca quiso su oratoria impecable, sus ministerios de éxito o su influencia sobre los demás. Todo lo que quería era un corazón sincero, dispuesto a obedecer sin reservas, sin segundas intenciones. Y ese fue el punto de inflexión. Allí, solo en su habitación, sin nadie que aplaudiera o validara su experiencia, tomó por fin una decisión que nunca había tomado realmente. Elegiría a Dios, aunque nadie lo viera, aunque no volviera a predicar, aunque nunca más le reconocieran. Si todo lo que había construido había sido en vano, si tenía que volver a empezar de cero, que así fuera. Pero esta vez, lo haría por la razón correcta. Se quedó allí, de rodillas, sin prisa por levantarse, sin intentar estructurar una bella oración. Simplemente se quedó, simplemente existió en la presencia de Dios. Ya no había miedo, ya no tenía que demostrar nada a nadie. Por primera vez, se dio cuenta de lo que significaba conocer realmente a Dios, y no solo servirle. No importaba cuántas personas lo consideraran un gran hombre de fe, cuántos eventos dirigiera, cuántas veces se mencionara su nombre con admiración. Si al final de todo Jesús hubiera dicho, «Nunca te conocí», nada de eso habría valido la pena. Y en ese momento, finalmente se dio cuenta de la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Dios no estaba impresionado con su ministerio. Dios quería su rendición. Los días siguientes fueron extraños. Continuó con sus responsabilidades, asistió a las reuniones, participó en los servicios, pero todo parecía diferente. Era como si lo viera todo con ojos nuevos, como si se hubiera despertado a una realidad que antes había ignorado. Empezó a notar cosas que nunca antes había notado, palabras pronunciadas sin reflexión, gestos ensayados, oraciones que parecían más bien discursos. Por primera vez, sintió el peso de una religiosidad vacía, no solo en su propia vida, sino a su alrededor. ¿Cuántas veces había contribuido él mismo a ello? ¿Cuántas veces había animado a la gente a buscar manifestaciones en lugar de una verdadera relación con Dios? Pensar en ello le molestaba profundamente. Se preguntaba cuántas de esas personas que levantaban la mano, que hablaban con fervor, que declaraban grandes promesas, podrían escuchar también de Jesús. Nunca te conocí. Y lo peor era que no tenía respuestas. Pero en lugar de sentir desesperación, esta vez sintió una llamada. No para condenar, no para señalar errores, sino para vivir de otra manera. Ya no quería ser solo un hombre admirado por sus conocimientos o su aparente espiritualidad. Quería ser alguien que realmente conociera a Dios. Y este cambio no comenzó en el púlpito, sino en el silencio de sus días, en la forma en que rezaba cuando nadie lo veía, en la forma en que buscaba la presencia de Dios sin segundas intenciones. Se dio cuenta de que, antes, todo giraba en torno a lo que podía hacer por Dios, como si pudiera impresionarle con sus obras. Ahora comprendió que no se trataba de hacer, sino de ser. Ser alguien que ama a Dios no por lo que puede dar, sino por lo que es. Ser alguien que le obedece en secreto, sin esperar reconocimiento. Esa era la verdadera fe. Y por primera vez, sintió que empezaba a comprender lo que realmente significaba pertenecer a Dios. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera transformación no se produce en el momento de la emoción, sino en la constancia de los días ordinarios. De nada servía lamentarse esa noche si al día siguiente seguía viviendo de la misma manera. Y fue en este proceso, silencioso, alejado de los focos, donde su fe comenzó a reconstruirse. Dejó de buscar momentos de éxtasis espiritual y empezó a buscar la sinceridad. Sus oraciones se hicieron más sencillas, pero mucho más reales. Antes, trataba de sentir a Dios.
Ahora, simplemente lo buscaba, sin importar lo que sintiera. Antes, medía su espiritualidad por la intensidad de los servicios. Ahora, la medía por cuánto su vida reflejaba a Jesús cuando nadie lo miraba. Y este cambio no fue instantáneo, no fue espectacular, no hubo testigos que lo aclamaran, pero, por primera vez, sintió que iba por buen camino. También empezó a darse cuenta de lo difícil que era desprenderse de la necesidad de ser visto. Durante mucho tiempo, su identidad había estado ligada al reconocimiento, a cómo le veía la gente dentro de la iglesia. Ahora, Dios le llamaba a vivir una fe que no dependiera del aplauso. Y eso requería renuncia. Tenía que enfrentarse a su orgullo, a su vanidad disfrazada de celo, a su necesidad de ser admirado. Fue un proceso doloroso. Pero en medio de esta confrontación interna, algo quedó claro. Ya no importaba lo que los demás pensaran de él. Solo importaba que Dios lo reconociera como suyo. Esa era la única validación que realmente marcaba la diferencia. Irónicamente, cuando por fin dejó de buscar reconocimiento, empezó a experimentar la verdadera libertad. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Solo vivía una fe que ahora era real. Pasaron los meses, y el cambio en su interior empezó a reflejarse en su forma de vivir. Todavía predicaba, todavía asistía a los servicios, todavía estaba presente en el ministerio, pero algo esencialmente diferente había sucedido. Ahora ya no buscaba resultados visibles, ya no quería ser reconocido como alguien espiritualmente poderoso. Solo quería obedecer a Dios. Y esta obediencia a menudo significaba decir no a oportunidades que antes habría aceptado sin pensarlo. Significaba rechazar la tentación de construirse una imagen basada en las apariencias y el estatus. Significaba elegir la verdad, aunque no impresionara a nadie. Por primera vez, aprendía que la fe auténtica no se mide por lo que ven los demás, sino por lo que Dios ve en el corazón. También se dio cuenta de lo fácil que era volver a los viejos hábitos. La necesidad de hacerse notar, de ser valorado, de sentir que estaba haciendo algo grande por Dios, seguía intentando hacerse oír. Pero ahora, prestaba atención. Se dio cuenta de que el verdadero evangelio no consistía en la grandeza terrenal, en ganar adeptos o en demostrar espiritualidad. Se trataba de ser fiel, aunque nadie lo viera. Se trataba de amar a Dios en secreto, de buscar su voluntad, sin pedir nada a cambio. Y, de una manera que nunca imaginó, esto le trajo una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez, no estaba tratando de probar nada. No intentaba encajar en un modelo religioso. Solo quería estar donde Dios quería que estuviera, aunque fuera lejos del escenario, aunque nadie le reconociera. Aquel verso que una vez le había aterrorizado, «Nunca te conocí», seguía resonando en su mente, pero ahora de un modo diferente. Ya no solo quería evitar ese destino, no solo quería escapar al rechazo, quería conocer de verdad a Dios y ser conocido por Él. Esa era ahora su mayor búsqueda, y esta búsqueda no tuvo lugar en grandes acontecimientos. No fue en las experiencias que antes había considerado pruebas de espiritualidad. Ocurría en la vida cotidiana, en las pequeñas elecciones, en la entrega silenciosa. Nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche, porque, al final, no importaba lo que había construido, lo mucho que había hecho, lo mucho que le admiraban. Solo importaba una cosa. Cuando se presentara ante Jesús, le miraría a los ojos y le diría, con verdad, «Te conozco».